Muy buena gente, ¿cómo están? Quien les habla es Lucas Ricci en un nuevo video y esta vez vamos a hablar de Chainsaw Man, el regreso del hombre motosierra de Tatsuki Fujimoto, el mejor shonen actual, a mi parecer, lo mejor que ha entregado la Shonen Jump en el último tiempo. Después de una larga espera, nuevamente tenemos disponible Chainsaw Man, ahora para leer de forma legal en Manga Plus. Bien, en el capítulo 98, el capítulo continúa lo que es la historia original, después de varias teorías de si había salto de tiempo o no, si iba a cambiar la historia o no, si iba a cambiar el reparto de personajes o no. Finalmente la historia continúa con el ritmo y la numeración anterior, por lo cual podemos asumir que simplemente Fujimoto se tomó un descanso entre las dos partes y que no hay un tiempo significativo entre ambas o un cambio demasiado notable. Bien, lo primero que vemos en el capítulo es un pollo decapitado que ya habíamos visto anteriormente en los adelantos que nos dieron del manga hace un par de días, y este pollo se llama Buki, aunque en la versión española le pusieron Coco y cambiaron algunas frases por algunos modismos, pero en la versión en inglés por lo menos tiene el nombre de Bucky. El contexto de este capítulo es una clase de estudiantes. Recordemos que Denji, en uno de los últimos paneles del último capítulo que vimos antes del corte en la historia, era que Denji comenzaba a ir al colegio y tenía traje de estudiante, porque recordemos, el protagonista sigue siendo un niño todavía menor de edad que va a la escuela. Bien, en este capítulo se nos presenta que un profesor presenta a su clase un pollo demonio parlante, el cual dicen que después de un tiempo van a sacrificar para que los estudiantes aprendan a valorar la vida, que tienen que volverse amigos del demonio y después sacrificarlo para entender el valor de la vida o algo por el estilo. Luego de esto se nos presenta a la protagonista del capítulo, Asa Mitaka, la cual es una chica de pelo negro bastante deprimida y bastante solitaria, la cual se nos dice que sus padres fueron asesinados por demonios. Sin embargo, todos los estudiantes se ven bastante atraídos por el pollo demonio y bastante dispuestos a volverse amigos de él. Lo que el autor refleja en este momento me encanta, porque en un par de paneles demuestra muy bien el aislamiento y la sensación de soledad que tiene esta chica en la situación personal de que sus padres fueron asesinados, en un contraste muy fuerte con los otros alumnos, los cuales se ven muy emocionados de tener un demonio como mascota. En una conversación que Asa tiene con la delegada comienza a comer un bollo de motosierra, lo cual demuestra que el Chainsaw Man sigue con la misma popularidad masiva que tenía en los últimos capítulos de la serie. Entonces no estamos en un momento temporal tan alejado de lo que vimos en el final de la primera parte. Como es de esperar, la protagonista Asa rechaza tanto al pollo como al Chainsaw Man y desea que ambos dos se mueran. Finalmente llega el día en que tienen que comerse al pollo, pero toda la clase con la delegada enfrente se rebelan y le dicen al profesor que el pollo no es su enemigo, no es simplemente un demonio, sino que a lo largo de los días se volvió su amigo y lo consideran como tal, y por esa razón no lo quieren sacrificar. En este momento Asa se sorprende porque ella creo que era la única que esperaba que finalmente sacrifiquen a este demonio, ya que guarda un gran rencor por lo que sucedió con sus padres, pero el profesor felicita a sus alumnos y les dice que el pollo puede seguir viviendo con ellos, y de hecho esa era la misión y la lección que quería enseñarles cuidando al pollo, que en realidad esperaba que sus alumnos se rebelaran y que no simplemente mataran al pollo, sino que lo adoptaran como su amigo, y eso fue lo que terminó sucediendo. Entonces, en una de las secuencias típicas del autor Fujimoto, hace que el profesor vaya a jugar fútbol afuera con todos los alumnos para festejar el momento, algo bastante absurdo que deja a la protagonista Asa sola dentro del salón, haciendo un contraste muy fuerte entre su sensación de desprecio y de soledad y al mismo tiempo de racionalidad, porque ella está pensando como una persona consciente, no es bueno tener un demonio como mascota. Sin embargo, toda la clase, como una masa medio estúpida, festeja el quedarse con el demonio y salen a jugar afuera de la forma más normal, junto con el profesor olvidando la clase y todo lo demás. Un momento bastante bizarro y absurdo, pero que utiliza muy bien el autor para mostrar la posición y contraposición de los personajes en el capítulo. Sin embargo, cuando Asa sale al patio para ver lo que están haciendo sus compañeros, se acerca el pollo demonio y la llama por su nombre completo, Asa Mitaka. Es el primer momento donde conocemos el nombre de la protagonista, y ella se sorprende porque ella pensó que solamente la delegada y el profesor conocían su nombre, que nadie más lo recordaba, pero el que el pollo recuerde su nombre, la verdad que la alegró, la sorprendió y la ayudó a unirse y a integrarse a la clase. Nuevamente un recurso típico del autor, que es el dar vuelta a las situaciones. La situación anterior, donde veíamos a Asa totalmente aislada, ahora la vemos integrándose a la clase, justamente utilizando el elemento que la separaba de toda ella, que es el despreciar al pollo mascota que todos los demás habían aceptado.
Sin embargo, acá ocurre el conflicto del capítulo, que es que Asa se cae, se tropieza y teniendo al pollo en sus manos lo aplasta, lo mata, le saca todas las tripas para afuera, un momento bastante grotesco y que obviamente lleva a que toda la clase se ponga en su contra de nuevo, porque finalmente podían aceptar a su amigo pollo como mascota y todo el mundo lo apreciaba, y justamente la persona que más despreciaba a toda la clase es quien lo termina matando. Obviamente esto hace que Asa se desprecie todavía más, porque ella en este momento finalmente había logrado aceptar al pollo. Obviamente todo el objetivo y el simbolismo del pollo mascota es el poder aceptarse e integrarse dentro de la clase como persona y el poder aceptarse y acoplarse con los demás. Finalmente la idea de la delegada de la clase es visitar la tumba de Bucky, la tumba del pollo, junto con Asa y el profesor, a manera de disculparse para que su alma descanse en paz. Cuando están a punto de cruzar es de noche y la delegada estaba a punto de cruzar cuando la luz estaba en verde. En Japón es al revés, que por lo menos en parte de Latinoamérica cuando se cruza el semáforo en rojo, en Japón se cruza cuando está en verde y cuando está en rojo hay que esperar, y la delegada se enoja bastante con Asa, le dice que siempre trata de hacerse la niña buena para caerle bien a los demás, pero en realidad la detesta por dentro. Le dice que el profesor se disculpó por ello con toda la clase para que dejaran de molestarla y pueda volver a integrarse, pero aún así para la delegada, Asa Mitaka seguía siendo un obstáculo entre ella y el profesor. Y ahí nos enteramos mientras la delegada se vuelve en una figura monstruosa que aparentemente el profesor tenía un interés romántico por Asa, pero al mismo tiempo se estaba acostando con la delegada. Obviamente otra situación bastante grotesca y promiscua que utiliza el autor para ponerle picante a la historia. En este momento vemos que la delegada se vuelve una masa de músculos grotesca y horrible y hizo un contrato con el demonio de la justicia, o por lo menos con algún tipo de demonio. La traducción no es del todo clara. En la versión español de Manga Plus dice que es el demonio de la justicia, pero en otras dice que es simplemente un demonio común y corriente. También nos enteramos mientras la delegada continúa atacando a Asa que ella fue la que le puso la traba, le puso el pie para que se caiga y termine matando al pollo. Fue algo intencional. Y momentos antes de su muerte, Asa se agradece que no fue su propia torpeza la que terminó matando al demonio, sino que fue causada por otra persona. Y eso hace que se alivie un poco el desprecio que tenía por ella misma. También nos damos cuenta en el panel donde se rebana su cabeza que ella se da cuenta que la delegada sentía envidia de ella, que la delegada, que parecía perfecta, la líder de la clase, sentía envidia de Asa porque al profesor le gustaba a ella. Entonces vemos como Asa, que tenía envidia de toda la clase y de la delegada y de todos los demás, que tenían aparentemente una vida normal y que ella siempre los envidiaba y se ponía en un lugar inferior, vemos como ella se da cuenta que otras personas sentían a su vez envidia de ella y que teniendo esa perspectiva doble podría haber tenido una vida mucho más feliz si se hubiera dado cuenta de esto antes, que ella también tiene virtudes y que también es envidiada por los demás y que podría tener elementos para ser feliz. Todo esto en un gran momento de perspectiva y de acción mientras ella está muriendo y en sus últimos momentos de vida. Llegando al final, mientras Asa agonizaba, aparece un búho bastante tétrico arriba del semáforo que le pregunta si quiere seguir viviendo o no. Y si lo hace, su cuerpo se va a volver de él, de este mismo búho. Entonces vemos como Asa, quien creíamos muerta, se levanta, su cuerpo se reconstruye, su cara que había sido desfigurada se vuelve a unir y mata al profesor. Le arranca la cabeza y usa su espina dorsal como espada. La delegada monstruosa le pregunta quién es y ella le dice que es el demonio de la guerra. Después de esto tienen una pelea corta pero espectacular donde Asa corta a la delegada en partes con la espada espina dorsal que todavía mantiene la cabeza del profesor, y vemos cómo tiene el talento de agarrar extremidades y volverlas armas. Agarra un brazo que le cortó a la delegada, un brazo enorme, y lo vuelve una granada de mano que explota. Termina de cortar el cuerpo de la delegada en partes y le clava la espada justamente de una forma en que la cabeza del profesor, que estaba en la punta, digamos en la vaina, se una con la cabeza de la delegada y deja la bomba para que ambos dos estallen. Y así termina el capítulo y vemos que Asa Mitaka ahora tiene una apariencia diferente, tiene unos anillos en sus ojos muy parecidos a los que tenía Makima y dice que va a ir a buscar al demonio motosierra y que lo va a hacer vomitar las armas nucleares de nuevo, ya que aparentemente el demonio motosierra habría cortado las armas nucleares y las habría desaparecido, y también probablemente en una pelea anterior con el demonio de la guerra lo habría debilitado de tal forma que ahora tiene que poseer a una persona, en este caso a la nueva protagonista Asa Mitaka.
Realmente me encantó el capítulo, me gusta la nueva protagonista, todavía no se profundizó demasiado en su pasado, pero ya vimos una secuencia y un contexto de origen muy bueno. Me encanta su poder de poder crear armas a partir del cuerpo de los demás o de lo que toca, es excelente. El demonio de la guerra se ve que es muy poderoso, yo no recuerdo realmente si antes había aparecido este demonio o si fue mencionado, ya me dirán ustedes si no me estoy acordando y había aparecido con anterioridad. Pero bueno, habíamos visto al demonio bomba, por ejemplo, que era bastante poderoso, y el demonio de la guerra que abarca todo lo que son bombas, armas, pistolas, armas nucleares, tiene que ser todavía más peligroso y poderoso. Me encantaría ver cómo va a ser el choque entre este demonio tan poderoso y el demonio motosierra. Seguramente nos va a hacer esperar probablemente hasta que avance un poquito más la historia y nos dé un poquito más de contexto de cómo está siguiendo esto, pero por lo que se ve la historia sigue de forma continua. Como vemos, es el capítulo 98, no va a haber demasiados desenlaces o cosas para explicar o saltos temporales o desenlaces diferentes de lo que habíamos visto, por lo cual la historia sigue de forma lineal. Lo vimos en el capítulo, que fue excelente, realmente fue un capítulo con un inicio, un desenlace y una conclusión. Podría ser tranquilamente un capítulo unitario piloto porque es espectacular para iniciar una serie nueva, por ejemplo, con una nueva protagonista y una nueva historia. Realmente el talento de Fujimoto es increíble, así que no puedo esperar a ver cómo va a continuar esta historia porque me intriga un montón y ya los personajes, la acción, todo lo que nos presentó fue espectacular. También cabe mencionar que el arte me pareció muchísimo mejor de la primera parte de Chainsaw Man. Me parece que mejoró bastante su estilo artístico. Pero bueno, ya me dirán ustedes qué opinan de este capítulo, qué opinan de la nueva protagonista, qué opinan de el regreso de Chainsaw Man, si es o no el mejor shonen actual. Ya los estoy leyendo en comentarios y nos veremos en un próximo video, seguramente analizando cómo va a continuar esta serie. Adiós.